Hola. El miedo no es una emoción. Es una jaula invisible que tú mismo refuerzas cada día. Desde que eras niño te enseñaron a evitar el peligro, a no incomodar, a no desafiar, a no arriesgar demasiado. Te convencieron de que la prudencia era virtud, cuando en realidad muchas veces es solo una forma elegante de cobardía. Y mientras tú dudabas, otros avanzaban. Mientras tú pensabas demasiado, otros decidían. Mientras tú temías perder, otros aprendían a dominar. Hoy vamos a romper esa estructura. Si este tipo de contenido te aporta claridad y poder interno, deja tu like y suscríbete. Aquí no hablamos de motivación barata. Hablamos de entender cómo funciona realmente el poder y cómo usar ese entendimiento para gobernarte a ti mismo. Maquiavelo no escribía para los débiles. En El Príncipe no hay un consuelo, no hay moral romántica y no hay frases suaves. Hay una verdad incómoda. Quien no controla el miedo será controlado por otros. El miedo es una herramienta política antes que emocional. Los gobernantes lo usan, las instituciones lo usan, las familias lo usan, incluso tú lo usas sin darte cuenta, porque el miedo moldea conductas con una eficacia brutal. La neurociencia lo explica. Cuando el cerebro percibe amenaza, la amígdala toma el control y reduce tu capacidad de análisis complejo. Te vuelves reactivo, conservador, predecible, y quien es predecible es manipulable. Maquiavelo entendía algo que la mayoría ignora. El mundo no se divide entre buenos y malos, sino entre quienes comprenden la naturaleza humana y quienes la padecen. El miedo es el punto de entrada. Si temes perder aprobación, alguien te controlará con rechazo. Si temes la soledad, y alguien te controlará con abandono. Si temes fracasar, tú mismo te paralizarás antes de empezar. Dominar tu vida no comienza eliminando el miedo. Comienza observándolo con frialdad. Imagina a un joven consejero en la corte de Nicolás Maquiavelo, rodeado de traiciones, alianzas cambiantes, amenazas constantes. Si reaccionara emocionalmente a cada rumor, estaría acabado. Pero él no niega el miedo. Lo estudia, lo disecciona, lo convierte en información. ¿Quién teme qué? ¿Quién actúa por ambición? ¿Quién por inseguridad? Esa es la diferencia entre vivir a la defensiva y vivir estratégicamente. La mayoría teme consecuencias. El estratega teme perder control. Hay una historia poco mencionada sobre Cesare Borgia, figura que Maquiavelo admiraba. Cuando tomó el control de territorios inestables, no intentó agradar a todos. Y sabía que el desorden generaba más miedo que la firmeza. Actuó con precisión. Eliminó focos de traición. Estableció reglas claras. En poco tiempo, el caos se transformó en estabilidad. No porque la gente lo amara, sino porque entendían las consecuencias. Aquí hay una lección brutal. El miedo se reduce cuando hay estructura. Cuando tú defines límites. Cuando decides quién eres y qué toleras. El problema es que la mayoría no teme al mundo. Teme a su propia capacidad. Temes volverte frío. Temes volverte ambicioso. Temes incomodar. Temes descubrir que podrías haber sido más grande de lo que te permitiste ser. Y entonces te autosaboteas para no enfrentarlo. Maquiavelo no propone crueldad gratuita. Propone claridad. Propone aceptar que el ser humano responde a incentivos, recompensas y amenazas. Que el poder no es una fantasía malvada, es sino una dinámica constante en cada interacción. En el trabajo, en la pareja, en la familia, siempre hay una lucha silenciosa por influencia. Si no la reconoces, la pierdes. Dominar tu vida implica 3 movimientos internos que casi nadie está dispuesto a ir a hacer. El primero, dejar de mentirte sobre tus miedos. No dices tengo miedo. Dices no es el momento. Dices no estoy listo. Dices quizá más adelante. Cambias la palabra, pero la raíz es la misma. Temor a perder control, estatus, identidad. Observa tus decisiones recientes. ¿Cuántas fueron expansión y cuántas fueron autoprotección? El miedo busca seguridad inmediata.
El poder piensa en posición a largo plazo. Un ejemplo simple. Alguien quiere iniciar un proyecto propio. Tiene habilidades, tiene ideas, pero imagina el fracaso, imagina la crítica, imagina el ridículo. Entonces se queda en su empleo mediocre, justificándolo con estabilidad. A corto plazo, calma su ansiedad. A largo plazo, consolida su sumisión. Eso es gobernado por el miedo. Maquiavelo entendía que la fortuna favorece a quienes se atreven a actuar con audacia calculada. No imprudencia, no caos. Audacia con análisis. Cuando describes tus peores escenarios con precisión, dejan de ser monstruos invisibles y se convierten en variables. El miedo prospera en la ambigüedad. Cuando nombras exactamente lo que temes, le quitas misticismo. Temo quedarme sin dinero. Bien, ¿cuánto necesitarías realmente? ¿Qué alternativas existen? ¿Qué red de apoyo tienes? La mente pasa de pánico difuso a estrategia concreta. Ese es el inicio del dominio. Pero aquí hay algo más profundo. Muchos no temen fracasar, temen triunfar. No, porque el éxito exige responsabilidad, exige decisiones duras, exige soportar la envidia, el aislamiento, la expectativa. Es más cómodo quejarse que gobernar, más cómodo criticar que liderar, más cómodo culpar que asumir poder. Maquiavelo diría que quien no desea el peso del mando, terminará obedeciendo el mando de otro. Dominar tu vida no es controlar el mundo externo. Es convertirte en alguien que no negocia consigo mismo por miedo. Es entrenar tu mente para ver el miedo como señal, no como orden. Y en ese entrenamiento se revela una verdad inquietante. El miedo no desaparece cuando te vuelves fuerte. Desaparece cuando te vuelves estratégico. El segundo movimiento es aceptar que el miedo es una herramienta y decidir quién la sostiene. En política el miedo siempre ha sido un instrumento de cohesión y control. En la mente individual funciona igual. Si tú no defines tus límites, alguien más lo hará por ti. Si tú no estableces consecuencias internas, tu impulsividad gobernará. El miedo bien dirigido no te debilita, te estructura. En El Príncipe se plantea una pregunta incómoda. ¿Es mejor ser amado o temido? La respuesta estratégica no es sentimental. El afecto es volátil. El temor a las consecuencias es más estable. Pero aquí está la reinterpretación profunda. Antes de pensar en cómo el mundo te percibe, debes preguntarte si tú mismo te respetas lo suficiente como para imponerte disciplina. Si no temes las consecuencias de traicionarte, te traicionarás constantemente. El miedo útil es el que te advierte. Si no actúas, perderás posición. No es pánico irracional, es conciencia de costo. Imagina a un comandante que permite pequeñas indisciplinas en su tropa porque quiere caer bien. Hoy es una falta menor, mañana es desobediencia abierta. La autoridad se erosiona lentamente, no de golpe. Lo mismo ocurre contigo. Hoy postergas una decisión difícil, mañana postergas otra. En semanas tu palabra interna pierde valor. Te conviertes en alguien que promete y no ejecuta. Y cuando tu mente detecta que tus propias órdenes no se cumplen, deja de obedecerte. Ese es el verdadero colapso del poder personal. Maquiavelo observaba cómo los principados caían no por ataques externos inmediatos, sino por debilidad interna acumulada. La corrupción comienza con pequeñas concesiones. En la vida personal sucede igual. No es un gran fracaso lo que te somete. Son microrenuncias diarias. El miedo mal gestionado te hace evitar conflicto. Y el miedo bien gestionado te hace evitar decadencia. Hay algo que pocos admiten. Tememos imponer límites porque asociamos firmeza con rechazo. Queremos aprobación. Queremos ser aceptados. Pero cada vez que eliges aceptación sobre respeto propio, reduces tu influencia. En neurociencia social, sabemos que el cerebro humano responde con especial intensidad a la exclusión. El dolor social activa regiones similares al dolor físico. Por eso toleras situaciones que te perjudican.
Tu sistema nervioso prioriza pertenecer antes que dominar tu rumbo. Maquiavelo entendía esa debilidad. No la juzgaba. La asumía como parte de la naturaleza humana. Y quien comprende la naturaleza humana puede anticiparla. Si sabes que temes el rechazo, puedes prepararte para soportarlo. Si sabes que tu punto débil es la validación externa, y puedes entrenarte en la incomodidad deliberada. Hablar cuando otros callan, decidir cuando otros dudan, mantener postura cuando otros presionan. La mayoría evita incomodar. El estratega entiende que incomodar es inevitable cuando hay crecimiento. Observa cualquier transformación personal real. Cambios de carrera, rupturas necesarias, decisiones impopulares. Siempre hay una fase donde otros proyectan sus propios miedos sobre ti. Estás exagerando. No es para tanto. ¿Y si sale mal? No siempre es malicia. Muchas veces es miedo contagioso. Y el miedo es altamente contagioso. Las emociones se transmiten por imitación inconsciente. Si te rodeas de personas paralizadas, tu sistema nervioso aprende esa frecuencia. Maquiavelo aconsejaba rodearse de consejeros capaces, no complacientes. Y la calidad de tu entorno determina la calidad de tus decisiones. Si todos a tu alrededor temen arriesgar, tú también terminarás justificando tu inmovilidad. Aquí aparece el tercer movimiento: reconfigurar tu relación con la incertidumbre. El miedo surge cuando no puedes predecir resultados. El cerebro odia la incertidumbre. Prefiere una certeza negativa que una posibilidad abierta. Por eso muchas personas permanecen en situaciones mediocres. Al menos conocen el dolor que recibirán. Dominar tu vida exige tolerar el vacío entre decisión y resultado. Cuando Nicolás Maquiavelo fue exiliado y perdió su posición política, no se hundió en victimismo eterno. Observó, escribió, analizó el poder desde fuera, transformó una derrota en perspectiva estratégica. La fortuna cambia, la posición externa puede derrumbarse, pero la mente entrenada convierte caída en ventaja. Ese es el núcleo. Si tu identidad depende de circunstancias estables, vivirás temiendo cualquier cambio. Si tu identidad depende de tu capacidad de adaptación estratégica, el miedo pierde dominio. Piensa en esto con crudeza. Cada vez que evitas una conversación difícil, estás entrenando a tu cerebro para huir. Cada vez que la enfrentas con calma, estás entrenándolo para liderar. No es filosofía abstracta, es condicionamiento neural. Repetición. Refuerzo. La dominación personal no es un acto heroico único. Es una acumulación de decisiones donde eliges dirección sobre comodidad. Hay una microhistoria que ilustra esto. Un hombre talentoso trabaja bajo un jefe incompetente. Se queja en privado. Critica. Se indigna. Pero nunca confronta. Nunca propone. Nunca busca alternativas reales. Nivo dice que teme perder estabilidad. En realidad teme descubrir que no es tan indispensable como cree. Prefiere una prisión conocida a una libertad incierta. Eso no es prudencia. Es miedo maquillado. Maquiavelo advertía que depender excesivamente de la fortuna es un error fatal. Si tu estabilidad depende completamente de factores externos, eres vulnerable. La autonomía real comienza cuando reduces dependencias innecesarias. Más habilidades, más redes, más recursos, más capacidad de decisión. El miedo disminuye cuando aumentas tu margen de maniobra. Y aquí hay algo esencial. Dominar tu vida no significa volverte insensible. Significa volverte lúcido. Sentir miedo pero no obedecerlo automáticamente. Evaluarlo. Clasificarlo. Decidir si es advertencia válida o eco del pasado. El niño teme al castigo. El adulto estratégico evalúa consecuencias. Muchos siguen reaccionando como niños en cuerpos adultos. Buscan aprobación de figuras de autoridad. Evitan confrontación. Se justifican. Pero el mundo no premia la obediencia ciega. Premia la capacidad de asumir riesgo calculado. El miedo no desaparece cuando todo es seguro.
Desaparece cuando tú te conviertes en alguien capaz de moverte incluso cuando no lo es. Y en ese punto, algo cambia silenciosamente. Ya no necesitas que el entorno sea perfecto para actuar. Actúas porque entiendes que la acción estratégica reduce más miedo que la espera eterna. Hay una verdad que pocos aceptan. El miedo no se vence, se administra. Intentar eliminarlo es infantil. Pretender no sentirlo es ingenuo. Lo que distingue a quien domina su vida de quien la padece no es la ausencia de temor, y sino la jerarquía interna. ¿Quién manda cuando el miedo aparece? En El Príncipe se respira una idea constante. El poder pertenece a quien comprende las fuerzas en juego y actúa antes de que lo arrastren. En tu vida, esas fuerzas no son ejércitos ni conspiraciones cortesanas. Son impulsos, inseguridades, deseos de aprobación, pánico al fracaso, necesidad de pertenecer. Si no los reconoces, gobiernan desde la sombra. Dominar tu vida según la lógica maquiavélica es aceptar que el mundo no se ajustará a tu comodidad, que habrá traición, competencia, incertidumbre, que la fortuna cambia, que la estabilidad es frágil, y aún así, decidir moverte con cálculo. El miedo quiere preservarte, el poder quiere expandirte. La estrategia decide cuándo escuchar a cada uno. Hay personas que pasan años esperando sentirse listas, esperando confianza absoluta, esperando garantías, pero la confianza no precede a la acción, la sigue. Cada decisión incómoda ejecutada con firmeza envía un mensaje interno. Puedo sostener consecuencias. Y cuando tu mente empieza a creer eso, el miedo pierde autoridad. Recuerda esto con frialdad. Cada vez que eliges evitar lo que sabes que debes hacer, refuerzas una identidad débil. Cada vez que avanzas pese al temblor, construyes una identidad sólida. No se trata de motivación, se trata de reputación interna, de convertirte en alguien cuya palabra tiene peso ante sí mismo. Nicolás Maquiavelo entendía que un príncipe no puede permitirse ser rehén de sus emociones. Tú tampoco. Porque aunque no gobiernes un estado, gobiernas decisiones. Y esas decisiones determinan tu posición en el mundo. La mayoría quiere seguridad. Y el estratega quiere capacidad. La mayoría quiere aprobación. El estratega quiere influencia. La mayoría huye del miedo. El estratega lo observa, lo mide y lo utiliza como brújula. Cuando empiezas a actuar así, ocurre algo silencioso pero irreversible. Dejas de reaccionar a la vida y comienzas a dirigirla. No porque todo salga perfecto, sino porque ya no negocias tu dirección por incomodidad temporal. Ese es el punto de quiebre. El día que entiendes que el miedo no es una señal para detenerte, sino un indicador de crecimiento potencial. Tu relación con el poder cambia. Te vuelves más selectivo con tus batallas, más firme en tus límites, más estratégico en tus movimientos. Y entonces, sin anunciarlo, comienzas a dominar. Si este contenido te ayudó a ver el miedo con otros ojos y a entender el poder desde una perspectiva más lúcida, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí no entrenamos víctimas, entrenamos mentes estratégicas. Porque en el próximo análisis vamos a desentrañar otra pieza incómoda de la naturaleza humana, una que la mayoría prefiere ignorar, pero que quienes buscan verdadero dominio necesitan comprender. La pregunta no es si el miedo seguirá apareciendo, la pregunta es quién serás tú cuando lo haga.